Ya, lo que tenemos hasta ahora para describir el átomo de hidrógeno es el átomo de Bohr, que es una particulita puntual alrededor de un núcleo. ¿Ya? Esta partícula puntual gira debido a este potencial que es la fuerza de Coulomb, ¿ya? Y gira en un movimiento circular, ¿sí? Lo que es importante del átomo de Bohr es que el electrón es una partícula puntual y no lo que hemos estado describiendo hasta ahora, que es una onda, ¿cierto? Que se describe por una función de onda y tiene probabilidad, ¿ya? Entonces esto es lo que tiene que ver con el átomo de Bohr. La energía está bien calculada ya, menos 13.6 electron volt dividido n cuadrado, en donde n es un entero, ¿ya? Positivo, ojalá. Natural, podría decir. Mayor que cero. Más. Entonces aquí lo voy a aceptar un poquito. Para poder resolver la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones, nosotros lo que yo le escribí en la pizarra mucho tiempo antes era la de una dimensión, que dependía de solo una variable, ¿ya? Esto solo va a asustar, no vamos a hacer nada con esto, ¿ya? En 3 dimensiones la ecuación de Schrödinger, en vez de tener una derivada en x, va a tener una derivada en y y una derivada en z, ¿ya? Esto es importante igual porque ustedes, si en el otro semestre van a tener electro, van a aprender a resolver estas cuestiones un poco más simples. Depende de las 3 variables, ¿ya? Sin embargo, el átomo de hidrógeno, el electrón, como el potencial es esférico, depende solo de la coordenada R, ¿ya? Entonces, no es bueno expresar la ecuación en coordenada x y z, sino que es mejor que la expresemos en coordenadas r, θ y φ, que son las coordenadas esféricas. Esa es otra cosa que vamos a usar hasta después. ¿Sí? R, θ y φ. ¿Ya? Y lo que pasa, ¿verdad? Y lo que pasa al transformar esta ecuación a coordenada esférica es que queda esta cosa inmensa, que es lo que yo les decía, que es terrible, es difícil resolverlo, ¿ya? De hecho, uno se toma unas 6 clases después de resolverlo porque es gigante, ¿ya? ¿Ya? Esto es solo para asustarlo, ¿sí? Para que vean que el átomo de hidrógeno, que es el átomo más fácil que hay, con un electrón y un protón, aún así es tremendamente difícil de resolver, ¿ya? Las soluciones de este átomo, ¿sí? Las soluciones son simplecitas. Por ejemplo, bueno, si elegimos este potencial, que es el potencial de Coulomb, ¿ya? La función de onda la podemos expresar de esta manera, ¿sí? En donde tenemos una dependencia radial. Podemos separar la parte radial de la parte en θ y de la parte en φ, ¿ya? Esas son las 3 coordenadas de las coordenadas esféricas, ¿ya? Con esto no vamos a encontrar la manera funcional de estas funciones, ¿sí? Solo vamos a saber más o menos qué tienen que cumplir, ¿ya? Pregunta. La función de onda en R, ¿cómo debería ser? ¿Por qué debería tender a ser en el infinito? Porque la integral tiene que sumar 1 y está concentrada cerca del protón, entonces como que la mayor densidad está cerca del hidrógeno y más allá es 0, para facilitar que la integral sea 1. Se supone que el electrón está ligado al protón, ¿no? Está cerca del protón. Entonces tiene mucha más probabilidad de estar cerca del protón que estar fuera del protón. Por eso se dice que esta decae a cero en el infinito. Significa que de alguna manera tiene alguna función y en el infinito decae a cero, ¿no? Con respecto al phi y al θ, estas son las componentes en θ y en phi, ¿no? Lo único que tienen que cumplir es que sean periódicos. Como son coordenadas esféricas, ¿saben cuál es el θ, cierto? El que va de arriba hacia abajo, de las coordenadas esféricas, ¿no? El θ empieza ahí, ¿ya? Y al aumentar el ángulo, la partícula se va moviendo y llega hasta acá. Luego sigue dando vuelta y llega al mismo punto. Entonces se puede decir que hay alguna periodicidad como en el átomo, como en el de Broglie que hicimos del átomo de Bohr, ¿ya? Entonces lo que tiene que pasar con θ y con phi es que sean periódicos. Esas son las condiciones. De que, por ejemplo, si phi es 0, tiene que ser igual a cuando phi es 2pi, ¿ya? Es una condición periódica que se da en los movimientos circulares, por ejemplo, ¿ya?
Con esas condiciones, nosotros podemos calcular la energía y obtenemos esto mismo. Esto que está aquí. La energía se puede escribir de la misma forma como la demostró Bohr, ¿ya? Entonces no estaba tan mal Bohr. No estaba tan mal. Estaba mal, pero le faltaban cosas, ¿sí? Aquí Bohr demostró esta misma fórmula usando un modelo simple, y con la ecuación de Schrödinger uno llega a este mismo resultado. Exactamente el mismo, ¿ya? Eso es bueno porque lo que creían estaba bien. Faltaba obtener algo más explícito, sí, para obtenerlo, algo más de primeros principios, pero lo logró. Aquí la ecuación de Schrödinger da exactamente lo que da el modelo de Bohr, ¿ya? Y aparece este número cuántico que es el n, que en este caso es un número entero, es un número natural, ¿ya? Distinto del cero. No puede ser cero porque si no una energía sería infinita. A este número se le llama el número cuántico principal. ¿Por qué? Porque el que se mide prácticamente. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, emisiones de fotones, ¿ya? O cuando calentamos el átomo de hidrógeno, vamos a ver que emite bajo cierta energía, ¿ya? Entonces esta energía es la que se mide prácticamente, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora son las condiciones de borde que cumplen estas otras funciones, porque con la R uno puede obtener solo las energías principales, y con θ y con phi vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Se entiende? ¿O algo? Yo les digo que el miércoles vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto, ¿no? Pero no va a ser resolver una ecuación, va a ser súper simplecito, ¿no? Si es que vinieron probablemente lo entiendan mejor. Condiciones de borde, ¿sí? En θ se tiene que cumplir que θ en 0 y θ en pi tienen que ser finitos, solo eso. Con esa condición obtenemos que el momento angular está cuantizado. De esta manera, en donde tenemos que es proporcional a h barra y a raíz de L por L más 1, en donde L es un entero llega hasta n-1, n el principal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, Bohr dijo que L era un número natural por H, ¿cierto? Para que todo saliera bien, Bohr había dicho que el momento angular era proporcional a un número natural y a h bar, ¿ya? Estaba casi bien, ¿sí? Estaba casi bien. ¿Por qué? ¿Para qué caso esto puede ser 1? A ver, 1. Imposible que sea 1. Sí, puede ser 1, ¿no? No. Cuando L igual 0, eso es 1 por h barra. ¿Seguro? Quería ser. Pero sí para L igual 2, ¿cierto? L igual 2, creo que esto puede ser 4 en algún momento, ¿cierto? 1, 2. Bueno, llegó a algo casi similar, ¿ya? Entonces este número se le llama, a este L, se le llama número cuántico orbital, ¿ya? Y esa es otra propiedad de los electrones que tiene el átomo de hidrógeno. Ya no solo es su energía, sino que aparece que cada electrón va a tener su respectivo momento angular, ¿ya? Dependiendo del número cuántico que tenga, ¿ya? Entonces, para el caso de valor de n, por ejemplo, si elegimos n igual 2, no, si elegimos n igual a 1, estamos en el primer estado de energía, ¿cuántos valores de L vamos a tener? L igual 0 hasta 0, ¿cierto? Entonces va a poder tener solo L igual 0. Significa que el estado fundamental, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, sí, el número cuántico principal era n. Si n vale 1, estamos en el estado fundamental, significa que el momento angular es 0, ¿ya? Que el momento angular sea 0, bueno, no tiene momento angular, ¿ya? El estado fundamental no tiene momento angular, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si n igual a 1, entonces vamos a tener acá, digo a 2, el primer estado excitado, ¿cierto? Entonces L puede ser 0 o 1, ¿ya? 0 o 1.
Eso con respecto a los átomos de teta, a las condiciones de borde de teta grande. ¿Ya? No sé si se entendió eso. ¿Bien? Sí, veamos ahora las condiciones de borde en phi. Lo que pasa en phi es que tiene que ser periódica en 2pi. La función en phi tiene que ser lo mismo que phi más 2pi. Significa que tiene como una simetría rotacional, ¿cierto? Lo que implica esto es que el momento angular, lo que le mostré anteriormente, el momento angular total, ¿ya? El módulo del momento angular. Acá aparece el momento angular solo en z, solo la coordenada en z. ¿Ya? Esta coordenada en z también está cuantizada, de la forma m por h bar. ¿Sí? Este número es otro número cuántico m, y generalmente va a ser igual a 0, más menos 1, más menos 2, hasta más menos L. ¿Ya? A este se le llama número cuántico orbital magnético porque de alguna manera los electrones interactúan con el campo magnético dependiendo de este valor. ¿Ya? Por eso se le llama número cuántico magnético. ¿Sí? Por lo tanto, hasta ahora ya tenemos 3 números cuánticos. N, digo que el principal. N, tenemos L, que es el orbital. ¿Ya? Y tenemos M, que es el magnético. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Si N vale 1, no, 2. Si N vale 2, L puede valer 0. ¿Ya? Si L vale 0, entonces el M también vale 0. Entonces ahí tenemos un estado. Cuando N vale 1, L vale 0 y M vale 0. Cuando N vale 2, ¿ya? Podemos tener L igual a 1. L igual a 1 implica que M puede ser 0, o más 1, o menos 1. Entonces, acá tenemos 3 distintos estados. ¿Ya? Entonces, con esto, esto es lo que nos da la ecuación de Schrödinger. Nos dice que hay 3 valores que están cuantizados, que cada electrón del átomo de hidrógeno está descrito por 3 números enteros. N, M, L y M. ¿Ya? Entonces aquí aparece la notación química. ¿Ya? Tenemos el número cuántico N, el número cuántico L, que va de 0 hasta N-1, el número cuántico N, que va de 0, en realidad va de menos L a más L. ¿Ya? ¿Y qué significa que, por ejemplo, cuando N vale 2, tenemos muchos estados que tienen la misma energía? ¿Ya? El mismo N. El N es el que depende de la energía del estado. ¿Ya? Entonces, si tenemos 5 estados con la misma energía, se dice que el estado está degenerado, ¿ya? Que existe degeneración. Que significa que diferentes estados, diferentes tipos de estados, ¿ya? Tienen la misma energía. ¿Sí? Entonces aquí tengo anotado los estados S, por ejemplo. Todo lo que tenga L igual a 0 son estados tipo S. Generalmente los estados tipo S son pelotas alrededor del núcleo. Los estados tipo P, que son como infinitos alrededor del núcleo. Los estados tipo D, que ya ahí empieza a ser más extraña la cosa. Cuando yo les digo que son pelotas, significa que la probabilidad de encontrar el electrón, la probabilidad de encontrar un electrón está dentro de una esfera. ¿No? No es que esté en una pelota girando. ¿Ya? Aquí ya empieza a cambiar un poco la noción de cómo el electrón se encuentra en el átomo. ¿No? Entonces hay diferentes estados S, P, D, F, G, que generalmente es lo que sale en la notación química. No sé si eso sale en la notación química o no. ¿Sí? ¿Sale harto en la notación química? Sí. Bueno, en su momento los químicos sabían esto, pero no sabían por qué. ¿Ya? Y esto, acá recién empezaron a ver por qué existían ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces aquí aparecen, por ejemplo, la notación más o menos más usada, es que, por ejemplo, si n igual a 1 y L igual a 0, estamos frente a un orbital 1s. ¿Ya? Si n, por ejemplo, es 3 y L igual a 0, vamos a estar en un 3s. El primer número es el n y la segunda letra es el L. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el orbital 2p. El 2p sería n igual 2 y la p significa que es un L igual a 1. ¿Ya?
Eso es más o menos la notación que generalmente se usa, ¿ya? Vamos a ver, veamos algunos orbitales. ¿Ya? Sí, prefiero hacer la pizarra aquí. Voy a pasar a la pizarra. Estoy anclado y así. Ya. Entonces, tenemos n, por ejemplo, n, que es n, que es menos 13.4 electronvolt dividido en el cuadrado, ¿cierto? Tenemos un número L, tenemos un número N. Estos son los números cuánticos. Son enteros. ¿Ya? N está entre 1 e infinito. ¿Ya? Luego está L, que está entre 0 y n menos 1. Está M, que está entre menos L más 1, 0, hasta L menos 1 y L. Entonces, de alguna manera, el L y el M dependen de N, ¿cierto? Entonces, vamos con el primero. Vamos a describir un poco lo orbital. Cuando N vale 1, ¿sí? Cuando N vale 1, la energía del primer estado, el estado fundamental, ¿cierto? Nos sirve el 0. Menos 13.6 electronvolts. ¿Ya? Entonces, si N vale 1, L tiene que valer 0. Y si L vale 0, M tiene que valer 0 también. Entonces aquí estamos frente a un orbital 1s. Ese es el orbital 1s. Entonces si uno ve la función de onda, esto no cumple con la regla de la derecha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Punto 4 o punto 6? Punto 4. Punto 4. 13.4, sí, creo que me equivoqué en el número. 13.4 electronvolts. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el estado, si uno grafica la probabilidad de encontrar un electrón, va a encontrar que es una esfera alrededor del núcleo. Acá, todo esto que está aquí, todo lo que está aquí, es una probabilidad de encontrar el electrón. Recuerden que yo les dije que si nosotros conocíamos el momento angular, conocíamos exactamente el momento angular, ¿ya? En este caso el momento angular total es 0, y el momento angular en Z también es 0. Y nosotros conocíamos exactamente el momento angular, por el principio de incertidumbre no sabemos dónde está. ¿Ya? Por lo tanto, el electrón tiene una probabilidad de estar en esa esfera. ¿Sí? Bueno, en general hay un punto donde es más probable encontrarlo. ¿Ya? Esta esfera, si se dan cuenta, no depende ni de θ ni de φ. Es solo una esfera que depende de R. Entonces, hay puntos en donde la probabilidad es máxima de encontrar el electrón. ¿Ya?
Ese es el orbital 1s. Vamos con el otro. El orbital 1s. ¿Ya? Tenemos el orbital 1s. Entonces, vamos con n igual a 2. ¿Ya? Cuando n igual a 2, L puede ser... ¿Cuánto puede ser L? Creo que ya les dije. 0 o 1, ¿cierto? 0 o 1. ¿Ya? Y cuando m, ¿y cuánto vale m? 0, 1 y menos 1. Cuando es 0, el m vale 0. Cuando es 1, puede ser menos 1, 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos 4 estados. Entonces, vamos con el primero. Tenemos n igual 2, L igual 0, m igual 0. Este orbital es el 2S, ¿cierto? Porque estamos en L igual a 0. El orbital 2S no es muy distinto al 1S. De hecho, todos son similares. Es una esfera. ¿Sí? Lo que sí es que si hacemos un corte transversal a la esfera, vamos a ver aquí un nodo, donde la probabilidad de encontrarlo es 0. ¿Ya? De hecho, vamos a mostrarle un poco cómo es. Aquí está el 2S. Si se dan cuenta, donde está más oscuro es más probable de encontrar un electrón. Sin embargo, justo acá al medio hay un nodo. ¿Ya? Hay un nodo en donde es imposible encontrar el electrón. Entonces, solo esa diferencia del 1S al 2S. ¿Ya? Seguimos. Ese es el primero. Vamos por el n igual a 2, L igual a 1 y m igual a menos 1. ¿Sí? Este orbital es el llamado 2p, ¿ya? En donde tenemos P, L igual a 1, entonces un P, y n igual a 2, que es el primer número. ¿Ya? El 2p imagínense que estamos en el plano ahí sí. El 2p son infinitos. Por ejemplo, este es como una rosita de este estilo, ¿ya? Este es ese estado. El n igual a 2, L igual a 1, m igual a 0, es lo mismo. Es lo mismo, pero siempre cambio todo. Es lo mismo, pero este está apuntando hacia el tono. ¿Sí? Son de la misma forma, pero están rotados. ¿Ya? Y el último lo voy a mostrar acá. Ahí en el PowerPoint. No sé si lo ven. Tenemos el PX, ¿cierto? Si se dan cuenta, en el origen es imposible encontrarlo, que tiene todo el sentido. Fíjense, el m igual menos 1 está en el eje X, que está aquí. El m igual 0 está en el eje Y. ¿Ya? Y el m igual 1 está en el eje Z. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un estado, 2 estados, 3 estados, 4 estados con la energía cuando n vale 2. Significa que 4 estados tienen la misma energía, por lo tanto, este estado está 4 veces degenerado. ¿Sí? Las 4 veces degenerado que estamos.
entendió cómo están distribuidos? ¿Sí? ¿Se entendió lo de los números cuánticos? ¿Se está entendiendo? Sí, Al final, profe, ¿sí? en el 2S, esa especie de anillo que rodea en el orbital, ¿separa el 1S del 2S o el 2S son esos dos circulitos, el inscrito y el más grande? Sí, en el 2S son... Lo que pasa es que, a ver, ¿recuerdan los modos normales de la cuerda? Que primero no había ningún nodo, después había un nodo, después dos nodos, tres nodos. Acá pasa lo mismo. En el Ah, 1S ya. no hay ningún nodo. En el 2S hay un nodo, donde aquí, justo aquí, es cero, directamente cero, entonces la probabilidad de encontrar el electrón ahí es cero. ¿No? Y el 3S va a pasar lo mismo. Y ahora, como último ejercicio de esto, vamos a ver el n igual a 3. ¿Ya? Cuando n igual a 3, tenemos L. ¿Cuánto puede ser L? ¿0? ¿Cómo? 0, 1, 2. 0, 1, 2, ¿cierto? Eso puede ser L. Ya. Cuando L vale 0, M puede ser 0. Cuando M vale 1, puede ser menos 1, 0, 1. Y cuando M vale 2, puede ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, para n igual a 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. La degeneración de ese estado es 9. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el n igual a 3, L igual a 0, M igual a 0. ¿Ya? Este estado es el 3S, ¿cierto? El 3S, y es de la misma forma. Es una pelota, pero si uno ve el dibujo, aquí tiene un nodo, aquí tiene otro, va a tener otro nodo. ¿Ya? Se ve más o menos así si uno le hace un corte a la esfera. ¿Ya? De hecho, no, aquí, fíjense. Aquí tenemos el 3. ¿Ya? El 3 se tiene dos nodos. Todo lo que está blanco, la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Es directamente 0. ¿Sí? Y tenemos dos nodos en el 3. Si uno ve el 4S va a tener tres nodos. ¿Ya? Va dependiendo del N. El N, sí. Son como los modos normales de una cuerda. Aquí encontré algunos orbitales de cómo son. Por ejemplo, el 3P. El 3P en principio no tenía ningún nodo. Acá aparecen nodos también. Fíjense, es improbable que esté en esta zona. Hay una zona donde no hay nada, no hay función de onda. ¿Ya? Y además hay cambios de... Bueno, esto no lo vamos a mencionar todavía los colores. ¿Ya? Entonces estos son los 3P, en donde n vale 3, ¿ya? M vale... y L vale 1. ¿Ya? Esos son los 3P. Y acá tenemos los 3D, cuando n vale 3 y L vale 2. Que son cosas más extrañas, ¿ya? Son como combinaciones. Aquí tenemos un chupetito, ¿cierto? Un chupete ahí. Tenemos esto, no sé cómo decirlo, tipos de rosa. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que muestra, cómo son los orbitales, lo que muestra es cómo están, cuál es la probabilidad de encontrar electrones, ¿ya? Alrededor del hidrógeno. ¿Ya? ¿Se entendió cómo son estos? ¿Y cómo hacer los números cuánticos? ¿Sí? Sí, profe, yo sé que esto no Es tiene que ver con el recomendable hidrógeno. saberlo. ¿Ah? ¿Cómo? Yo sé que esto no tiene que ver con el hidrógeno, pero sí, por ejemplo, tengo más electrones en un átomo, como por ejemplo 10. Y yo tengo varios orbitales porque los tengo que ubicar en varios. ¿Esos orbitales se interfieren mutuamente? ¿Cómo son funciones de onda, se van interfiriendo y generan nuevos orbitales? Excelente pregunta. Y sí, sí, interfieren, pero son efectos muy extraños. Muy extraños. O sea, más que extraños no lo van a ver. ¿Ya? En este momento estamos en el caso ideal, ¿ya? Pero sí, interfieren y pasan cosas extrañas. Por eso los átomos pesados en general tienen distintas propiedades, ¿ya?
Pero ahora les voy a explicar un poco más sobre eso, ¿ya? Y por eso es que solamente funciona para el hidrógeno el de Bohr, como está por ahí. El de Bohr funciona para hidrógeno porque yo creo que fue... El por qué funciona yo creo que fue de pura suerte, ¿ya? Solo eso. El modelo de Bohr es que el modelo de Bohr fue hecho para que funcionara con la teoría, entonces independiente de lo que hiciera iba a funcionar, ¿cachai? Entonces, pero acá tenemos la verdadera realidad, ¿ya? La ecuación de Schrödinger funciona y describe bien cómo son los orbitales, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando tenemos dos átomos de hidrógeno, lo que pasa es que los orbitales interactúan entre ellos. Y ahí se hibridizan, pues se le dice, cuando ambos funcionan de ondas se solapan, y entonces ahí se generan los enlaces iónicos, los de valencia y todos esos enlaces, ¿ya? Dependiendo de qué orbitales se hibridizan, ¿ya? Pero eso no creo que lo hagan. De hecho, en general, como que en todo lo que es mecánica cuántica, deja de importarnos mucho cómo son estas funciones de onda. Porque uno ya las describe una vez y las deja ahí, po. En realidad lo que importa aquí son los números cuánticos. Ellos te dicen mucho más del problema que las funciones de onda, ¿ya? Salvo detalles. Por ejemplo, lo que hago yo es ver la energía. Cuando trabajo en mecánica cuántica veo más la energía, que son el n, en vez de los orbitales. Generalmente no me enfoco mucho en los orbitales, en las funciones de onda, porque siempre son más difíciles de describir. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver la noción del spin. Acá me gustaría que se imaginaran, por ejemplo, a la Tierra rotando en el sistema solar. Cuando la Tierra rota en el sistema solar, la Tierra rota, ¿cierto? La Tierra rota y además tiene un giro alrededor de su eje. Esa es ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Está la precesión. La precesión es que como que hay un giro alrededor de su eje y eso provoca las estaciones del año. Ya no me recuerdo cómo se llama el giro, pero por ejemplo, por eso tenemos día y noche, porque el planeta está girando, ¿ya? Esa rotación de giro también se podría decir que sucede en el electrón, ¿ya? Entonces, hay ciertos electrones que giran hacia la derecha y hay otros que giran hacia la izquierda, ¿sí? Eso es una relación bastante vaga, porque el electrón no es una partícula puntual, entonces que gira a la derecha o a la izquierda es como para que se entienda un poco mejor, ¿no? Por el momento vamos a decir que gira. Gira hacia la derecha, significa que tiene spin en una dirección, y si gira hacia la izquierda tiene el spin en otra dirección, ¿ya? El nacimiento del spin es más relativista, porque imagínense que ustedes ven la luna. Si ustedes ven la luna que va girando, imaginen la luna está quieta, y nosotros la vemos girando alrededor de la Tierra, lo que pareciera que estuviera haciendo la luna es que estuviera girando, ¿cierto? Porque en este punto me da esta cara, y en este otro punto me da otra cara, entonces pareciera que la luna está girando, pero no está girando, ¿ya? Entonces es un efecto un efecto relativista, porque depende de quién está mirando y dónde está mirando la luna, que está girando o no, ¿ya? En particular la ecuación de Schrödinger es clásica, no contempla efectos relativistas, clásica en el sentido relativista, sí. La ecuación de Schrödinger es clásica y por eso no es capaz de describir el spin, ¿ya? Lo que hicieron aquí, la aparición del spin es debido a que ciertos experimentos daban unas cosas extrañas, ¿ya? Que no podía describir la ecuación de Schrödinger. Luego Dirac apareció, inventó la ecuación de Dirac y le metió relatividad a la mecánica cuántica, y ahí logró describir el spin intrínsecamente, por así decirlo, ¿ya? Pero por ahora, en la ecuación de Schrödinger lo que hicieron fue meterlo mano, ¿sí? Dijeron, bueno, además de 3 números cuánticos, NLN, vamos a tener otro número cuántico más que me va a decir el spin, ¿ya? Si el spin es más un medio o menos un medio, solo eso. Gira a la derecha o gira hacia la izquierda. Entonces ahora cada electrón va a tener el número principal, que es la energía, el n,
va a tener el número L, que me dice el momento angular, va a tener el número m sub L, que va a ser el momento magnético, ¿ya? Y además vamos a tener otro momento que se llama spin, y que puede ser un medio o menos un medio, ¿ya? Eso con respecto a esto. Entonces ahora cada electrón, para poder describirlo, vamos a tener que describirlo con 4 números enteros, no con 3. O sea, número. Ahora el spin es un medio o menos un medio, ¿ya? El hecho de que no sean enteros es otra propiedad importante, ¿ya? Por ejemplo, los electrones tienen spin un medio, menos un medio. Los neutrones creo que no tienen spin entero, son otro tipo de partículas que se llaman bosones, y estos son fermiones los que tienen spin medio, ¿no? Y los bosones tienen spin entero. Y eso genera otro tipo de propiedades en el universo, ¿no? Pero da lo mismo que un medio sea izquierda o menos medio sea a la derecha, ¿ya? Lo que pasa es que la rotación es como para ver en la mente qué está pasando con el electrón, pero en realidad no pasa eso, ¿ya? Lo que sí sabemos es que hay algo que se llama spin, que tiene dos números, un medio o menos un medio, ¿ya? Para visualizarlo, puedes visualizarlo como una rotación, ¿ya? Entonces, aquí aparece la pregunta. ¿Qué pasa si vamos más allá del hidrógeno? Aquí va la pregunta que decías tú. Para que este resultado se pueda extrapolar a átomos más pesados, por ejemplo, helio, boro, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué debería cambiar? La primera aproximación que deberíamos tomar es que no existen las interacciones electrón-electrón, ¿ya? Esto significa que si la función de onda de un electrón pasa por al lado de la función de onda del otro electrón, no se van a ver, ¿ya? Es como si fueran onda de luz, onda en cuerda, ¿ya? Esa es la primera aproximación, ¿sí? En general, para átomos livianos, esto es más aproximado, pero cuando uno se coloca más electrones en el núcleo, en átomos más pesados, como por ejemplo el oro, el hierro, de hecho, del oro para arriba ya se empiezan a ver efectos de electrón-electrón, entonces ahí todo se complica más, ¿ya? Pero para átomos más livianos que el oro, ya esto se puede tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, por así decirlo, nosotros describimos un electrón en un núcleo. Entonces ahora podemos pasar a átomos más pesados que no necesariamente tengan un solo electrón. Pueden tener más electrones, ¿ya? El átomo de Bohr podría solo tener uno. Acá tenemos, por ejemplo, la energía. Acá le agregamos a la carga, en vez de E cuadrado, va a ser ZE cuadrado. Aquí dije que el núcleo ya pasa de tener una carga positiva E a tener una carga positiva Z por E, que es el número de protones, ¿ya? Entonces la energía de cada electrón ya no deja de ser, mire, le puse 13.6 a todo, es 13.4. 13.4 dividido n cuadrado, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el átomo tiene 10 electrones, entonces cada uno de esos electrones cumple con todo lo que hemos dicho acá. Pueden ser 1p, 1s, 2p, 2s, pueden ser cualquiera de esos, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están aquí o no? Sí, estamos, profe. O... Espera, ¿eh? Vamos. ¿Ah? Sobre, ya. Ahí no queda nada, ya, sí. Quedan 2 diapositivas. ¿Es 13.6 Electron Volt o 13.4? Pues la prueba da 13.6. ¿Sí? ¿Todo esto estoy bien? Pero ya escribí la 3.4 y 3.4. Ah, ya, disculpe. ¿Mm? Los números cuánticos, ¿de dónde?
salían las ecuaciones hay que los números cuánticos. ¿Recuerdan que el número cuántico de las cuerdas aparecían por las condiciones de borde? Debido a que las condiciones de borde me daban que tenía que ser múltiplo de n-pi. Acá lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la ecuación de la energía aparece porque tú necesitas que la energía en el infinito sea cero. O sea, que la probabilidad de encontrar de la función de onda sea cero en el infinito. Ahí aparece la energía. Lo otro aparece cuando tú haces que θ tiene que ser finito en 0 y en pi. ¿Ya? Si tú haces eso, va a llegar a esta ecuación de acá. Si ustedes tienen curiosidad en saber por qué se llaman, ¿cómo se llama? El polinomio de Lagrange. Pues, sí, lo que pasa es que, como son ecuaciones diferenciales, hay algunas ecuaciones diferenciales que son así como exactas. Esta ecuación diferencial es de esta forma y tiene esta solución. Lo que hicieron estos tipos es llevar toda la ecuación de Schrödinger a ese tipo de ecuación, ¿ya? Y justo en un ladito hay un número entero. ¿Cachai? Entonces, los locos que resolvieron la ecuación de Schrödinger dijeron ya, si comparamos estas dos ecuaciones, esto tiene que ser un entero. ¿Cachai? Y ahí les salió que la energía tenía que ser un entero. Y que el momento angular tenía que ser un entero. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Ah? Y viene por las condiciones, y por ejemplo, por ejemplo, este phi es una exponencial compleja. Esto es una exponencial compleja. Entonces, si nosotros vemos la periodicidad, automáticamente me aparece esto de aquí que es un MH, que es como el NPi. ¿No? Entonces, el principio de exclusión de Pauli. Hasta ahora, por ejemplo, yo le he dicho a estas veces que a los electrones les gusta estar en su menor energía, siempre. Siempre los electrones prefieren estar en su menor energía, ¿ya? Entonces, en teoría, si tenemos 100 electrones, todos los electrones les gustaría estar en el estado fundamental, que es su estado de menor energía. ¿Ya? Pero eso no pasa, ¿sí? No pasa porque, por ejemplo, existen los metales, existen los aisladores, ¿cierto? Existen diferentes distribuciones de electrones en el núcleo, ¿ya? Entonces eso no pasa. ¿Ya? Entonces apareció Pauli y creo que fue una propuesta, algo así como, no recuerdo cómo el término en especial, pero él dijo que los electrones no pueden haber dos electrones con el mismo estado juntos. Ese es el principio de expresión de Pauli. ¿Qué significa esto más matemático? Que dos electrones con los mismos números cuánticos no pueden estar en el mismo estado. ¿Ya? Por ejemplo, no puede existir un electrón con números cuánticos. No pueden existir dos electrones en un átomo con números cuánticos n igual 1, L igual 0, m igual 0 y spin, no sé, un medio. No pueden. Es imposible. Hay una fuerza que solo por existir existe, ¿ya? Que hace que no puedan estar juntos, entonces saltan a otros orbitales, ¿ya? Y esa es la razón de por qué no todos los electrones están en el estado fundamental, ¿ya? No tengo la razón de por qué pasa, ¿ya? Creo que tiene que ver con la fuerza fuerte o débil, una de las dos, pero pasa. Entonces, por ejemplo, esta gente había descubierto que habían, por ejemplo, dos electrones en el estado fundamental. Entonces, de ahí surgió la relación del spin, de que uno tenía spin 1 medio y el otro tenía spin menos 1 medio. Entonces, ahí podían estar dos electrones con el mismo estado juntos, ¿ya? Entonces, con esto, de alguna manera podemos ordenar los electrones en un átomo, ¿cierto? Podemos decir, ya, tenemos 10 electrones. ¿Cómo se distribuyen en el átomo? ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, la famosa tabla periódica de los elementos. Entonces aquí tenemos distintas cosas, por ejemplo, metales alcalinos, metales alcalinos de tierra.
esta la saqué de Google, metales, metales, no metales, halógenos, gases nobles. ¿Por qué se le llaman gases nobles? Que tienen el orbital de esa fila lleno. De esa fila. ¿Cuál es esa fila? Es que la tabla periódica, cada fila es un nivel de energía. Podemos, Entonces, ahora veamos eso, pues, veamos eso. Vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces vamos a preguntarnos cómo existen metales, porque hay metales, hay aisladores, hay gases nobles. Y esto es solo considerando que no hay interacción electrón-electrón, ¿ya? Ya. Por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son los orbitales? 1s para n igual a 1, ¿cierto? A ver. Para n igual a 1 tenemos 1s, para el n igual a 2, n igual a 2 tenemos el 2s, tenemos 2pu, 2p, ¿cierto? Para n igual a 3 tenemos el 3s, 2p, 3p y 3d, ¿cierto? ¿Era d? Sí. Y así. ¿Ya? Este se supone que es 1, este es, vamos a escribir su degeneración. Estos son la degeneración. ¿Cuántos estados tienen la misma energía? Acá hay 1, acá hay 1 más 3, ¿cierto? 4. Y aquí hay 1 más 3 más 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Cada estado, lo bueno es que ahora podemos, en cada estado podemos colocar el mismo electrón, pero con spin distinto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el helio. El helio tiene 2 protones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a representarlos como orbitales. Ya sabemos que esta descripción es incorrecta, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un electrón. El helio tiene 2 electrones. Vamos a tener un electrón con n igual a 1, L igual a 0, m igual a 0 y el spin un medio. Ese es un electrón, ¿ya? Y el otro electrón va a ser n igual a 1, L igual a 0, m orbital magnético es 0 y el spin menos un medio. ¿Y por qué se le llama gases nobles? Por ejemplo, el helio es un gas noble. El helio es un gas noble, ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un electrón flotando por el universo solo? Yo creo que ni va a haber el núcleo. ¿Ya? No lo va a haber. O se va a meter, es muy poco probable que se meta a un orbital que esté más lejano. ¿Ya? Lo otro es que estos electrones están tan apegados al núcleo, tienen una energía tan alta, necesitamos una energía tan alta para sacarlo, que prácticamente es un átomo inerte, no interactúa con nada. Los electrones, si tú lo colocáis al lado metal, va a pasar volando, ¿no? ¿Okay? Si tú lo colocas con otro elemento, es muy poco probable que se junten. Que se junten y se queden pegados. Entonces, por eso se les dice gases nobles. ¿Por qué? Porque tienen todos sus niveles de energía llenos. ¿Ya? Por ejemplo, el siguiente creo que es el neón. Tiene 10 electrones. El neón tiene 10 electrones. Veamos cómo se ve el neón. En el primer orbital, el primer estado fundamental, tenemos 1, 2. Spin arriba, spin un medio, spin menos un medio. Luego tenemos acá, pueden haber px, puede estar el 2s, ¿cierto? Aquí está el 2s, ¿cierto? 2 más. Tenemos los 2p, que son 3.
Por lo tanto, podemos colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Y si se dan cuenta aquí, la capa está llena. Entonces tampoco va a querer captar más electrones en las orbitales, y tampoco los electrones están súper felices ahí en los orbitales, así que no se van a querer ir. ¿Ya? Y por eso son gases nobles. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. Veamos un metal. Un metalcito. Elijamos un metal. No quiero elegir el cobre porque tiene muchos electrones y creo que pasa el electrón F y todo eso. A ver. Uno chiquitito. ¿Ah? El titanio, 22. Pero estos son metales de transición. Otros metas, el aluminio. El aluminio tiene 13. ¿No? El aluminio tiene 13 electrones. Aluminio tiene 13 electrones. Entonces llenemos los orbitales. En estos dos, ya sabemos que hay 10, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 electrones, ya lo vimos con el... Entonces nos quedan 3. Vamos a necesitar otro orbital más. 2, 4, 6, 8, 10. Oh. Son 3. ¿Es qué? Ya, me quedan 3, ¿cierto? Entonces, en general, hay muchas combinaciones. Generalmente el átomo le gusta estar siempre de menor energía, entonces va a elegir la distribución de electrones en este orbital, la que sea menor energía. Yo no estoy seguro cuál es la de menor energía, pero por ejemplo, vamos a decir que uno va a estar en el S y va a quedar uno volando en el P. Ahí tenemos los 3. Estos dos, generalmente, siempre si andan un spin-up y down juntos, van a ser felices siempre y van a quedarse ahí felices. Entonces, este loco que está acá, está solo, ¿cierto? Entonces, es muy probable, por ejemplo, que si hay otro átomo, igual, que le sobre un electrón, pero con el espín opuesto. Entonces, lo que va a pasar es que estos dos electrones se van a juntar y se va a formar una molécula de dos aluminio. Eso es probable que pase. Entonces, este tipo de átomos son muy interactuantes con sus vecinos. Y además, es muy fácil sacarlos del átomo. Están solos, no hay nada que los retenga. Y por eso se les puede decir que son metales. ¿No? Bueno, dependiendo de cómo sea la otra molécula, va a ser cómo se va a formar la nube electrónica de los metales. Y el hecho de que este loco quede solo es que hace que sea un metal. ¿Ya? Vamos a ver un aislador. El aislador tiene las mismas propiedades de los gases nobles. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, metal alcalino, gases nobles, el carbono, metal, oro. Claro, yo creo que eso más le voy a decir con respecto a la tabla periódica, porque depende mucho de su estructura electrónica, si son aisladores o conductores. Pero lo que quiero saber es que si aprendieron a llenar orbitales. ¿Aprendieron a llenar orbitales o no? Yo les digo, tengo un átomo de 10 electrones. ¿Cuántos orbitales se llenan? Supongo aprender. A lo online también. ¿Hay alguna duda? Esto es lo que entra para el ejercicio. Hasta aquí se incluye. Hasta aquí. Si usted tiene que sumar, está usando básica. Si tiene que multiplicar, está usando probablemente básica más avanzada. ¿Dónde está el chat? Me perdí. Eso, pues chiquillos, ¿tienen alguna consulta? Ya la otra semana estoy pensando en ver oscilador armónico cuántico, pero no sé.
yo creo que les voy a introducir la notación de Dirac y ahí les voy a decir que en realidad no nos importa mucho cómo es la función de onda, cómo es funcionalmente. Al final, lo que importa es la energía. ¿No? Bueno, importaba la energía hace 20 años. Ahora también importa un poco la función de onda, pero no tanto. ¿No? Eso, pues, chiquillos. Muchas gracias por venir también, para no estar solo aquí. Nos vemos entonces el lunes.